Al igual que Juan, tampoco yo sé qué va a pasar, esto también tenedlo claro, cuando muramos. Pero sí, sí creo que nuestra relación, nuestra forma de estar, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con la vida está profundamente determinada por cómo nos imaginamos la muerte, por cómo nos la representamos, por qué sentimientos nos despierta la muerte y qué relación vamos construyendo con ella a medida que vivimos. Porque está claro que sabemos que todos vamos a morir, vemos morir además a nuestros seres queridos, pero qué relación de fondo cultivamos nosotros con la muerte. Es ahí donde me parece que las literaturas y filosofías de India tienen mucho que aportar al legado occidental, y estoy pensando en el legado europeo. Para que veáis un poco el contraste, estas rutas personales por donde os voy a llevar, quiero que tomemos como punto de partida no la India, porque mi relación con la muerte, e imagino que también la vuestra, no empieza con la India, ni con personajes indios, ni con conceptos indios, ni con formas o cosmovisiones indias, sino empieza en un escenario europeo, cultural, muy básico, ¿no? Concretamente, mi primera relación con la muerte proviene de este texto, que se llama El campesino de Bohemia, y es un texto de la Edad Media, un texto tardío, que se ha traducido al español, pero que ha pasado un poco sin pena ni gloria. Es un texto del siglo XIV, alemán, que nos representa un diálogo entre un campesino viudo que está desesperado y la muerte, el caballero muerte, que es un señor que pertenece al estrato, al estamento de la nobleza. Entonces es un diálogo muy pasional por parte del campesino que comienza insultando a la muerte, diciéndole: húndete en la maldad, miserable, ¿qué nos has hecho?, etcétera. Y contrasta con la actitud de un caballero muerte, prepotente, arrogante, que sabe quién manda en esa conversación y que está muy seguro de que su tarea es lo justo, es decir, su forma de obrar es la forma correcta. Mientras que este pobre mortal que se atreve a importunarlo no sabe lo que está diciendo y no sabe de lo que habla. Entonces tenemos por un lado la emoción de alguien que acaba de perder a su mujer, que solo siente rencor e ira, que no entiende por qué está en esa circunstancia de duelo ocurrida de forma inesperada, enfrentada a una muerte que es muy astuta, que sabe argumentar, porque da unos argumentos extraordinarios. Esta obra os la recomiendo de verdad, este diálogo. Sabe argumentar, parece además que sabe filosofía, sabe defender sus ideas, sabe que tiene razón, pero no tiene nada de compasión. Y no tiene ninguna empatía para hablar con el campesino, ¿no?, que está, como digo, llevándose las manos a la cabeza, incluso amenazando con el suicidio. Entonces, aquí empieza una relación con un personaje de la muerte arrogante, cerebralista, diríamos, o diría Unamuno, que está totalmente desconectado con su parte cordial, con el corazón, con la inteligencia compasiva de entender por lo que el otro está pasando, pero que se defiende con argumentos, con silogismos, con una buena estrategia retórica. Esta obra que os acabo de comentar de la Edad Media también está en esta atmósfera del género artístico tan común en la Europa de la Edad Media, que son las danzas de la muerte, las danzas macabras. Otra representación cultural que imagino que muchos de vosotros os sonarán, ¿no? Ha pasado la literatura española en Quevedo, Calderón de la Barca, y es la idea de que la muerte es justa porque es universal. La muerte no hace distinciones, ¿no? Esto es lo que decía el caballero muerte al campesino. A mí no me importa que sea tu mujer, o que sea un cura, o que sea un obispo, o que sea el rey. Yo trabajo como el sol que brilla para todos. Lo que hago yo es justo. Bueno, las danzas de la muerte, que eran versillos, ¿no?, que se escenificaban en teatros, representan esto, con fines satíricos, a veces con fines religiosos. Son esqueletos que llaman a las víctimas, que pertenecen a todas las clases sociales, el clero, la nobleza, la plebe, y las invita a bailar sobre su tumba, claro. Entonces, este tópico, este tema servía para recordar que no importa el éxito que alguien tuviera en la vida, al final iba a morir igual que el resto, ¿no? La muerte no hacía distinciones. Finalmente, el mismo tema, la igualdad ante la muerte, no es solo algo de la Edad Media, pasa a la cultura europea moderna. Os pongo aquí un lienzo que a mí me impactó hace años cuando lo vi en París, en el Museo d'Orsay. Es un lienzo de unas dimensiones
enorme. Si tenéis la oportunidad de ir a este museo, pues os recomiendo, ¿no?, contemplarlo. Se llama precisamente Igualdad ante la muerte. Y veis que la escena está desangelada. Es el ángel que cubre con la mortaja al cadáver, el ángel que por supuesto tampoco hace distinciones, ¿no? Cubre con la mortaja a quien corresponda, ¿no? Bien, de este escenario de una muerte intransigente, una muerte fría con quien no podemos negociar, una muerte que, a mi modo de ver, no por casualidad, es muy masculina, está representada normalmente por personajes hombres, en un escenario de retórica, de justificación, de argumentos, de muy poca compasión, sin embargo. De este escenario a mí me fue liberando, o complementando lo mejor, lo fue complementando la filosofía india. Concretamente hay una historia del Mahabharata que a mí me va a impactar por abrirme a una relación con la muerte tan distinta y hacerme ver que otra muerte es posible, ¿no? Y es la historia de la diosa Mrityu, de la diosa muerte, en el Mahabharata. El Mahabharata, pues, es una de las obras más extensas de la literatura universal. En uno de estos libros, en el libro 7 y en el libro 12, se repite la misma historia, la historia del nacimiento de la diosa muerte. Y este es un diálogo que tienen dos dioses, sobre todo Brahma o Prayapati, el dios creador. De pronto se da cuenta, como no existía la muerte, nadie moría, la tierra estaba desbordada. La diosa de la tierra se queja porque estaba desbordada, se hundía por el peso de los seres en el agua y le pide ayuda a Brahma. Dice, ayúdame porque si esto no le pone solución, aquí no cabemos todos. Y entonces Brahma, que no sabe qué hacer con todo lo que ha creado, se enfada y su ira la va a canalizar hacia afuera. Brahma no es un dios que controle bien sus emociones. Entonces, toda esa ira que siente indiscriminadamente va a destruir todo, va a destruir todas las cosas, como rayos de fuego, tellas que salen y van destruyendo a las criaturas. Entonces aparece Shiva Stanu, que le va a decir, oiga, Mr. Brahma, a ver si hacemos un trato, ¿no? y le propongo una solución a esto, ¿no? Porque estás destruyéndolo todo de forma irreversible. Pero yo te propongo un trato. ¿Qué tal si se mueren las criaturas, pero después regresan? ¿Qué tal si no se van para siempre y las dejamos volver? Este es el horizonte del samsara, es a lo que se refería Juan al inicio de la ponencia con este saber morir, porque uno muere muchas veces. La condición de retorno, de poder volver, es un favor que Shiva, según esta historia, le solicita a Brahma por compasión. Que no se vayan para siempre, déjala retornar. Y así, por compasión, esta circunstancia de retorno, de ida y vuelta, de uno nace, vive, muere y vuelve irremediablemente a nacer, de la que se van a querer escapar o a la que van a querer poner solución toda la estética y la ascetología india. En el budismo, en el jainismo, pero también en el Vedanta, toda la renuncia india intenta liberarse de este horizonte, que en esta historia se nos presenta como un acto de compasión por parte de Shiva. Entonces, cuando le propone este trato, Brahma se calma y toda la ira que estaba liberando hacia afuera la va a canalizar hacia adentro. Va a cerrar los ojos, la va a ir interiorizando y de esa ira que él lleva hacia el interior nace la diosa muerte, ¿no? Mrityu. Y es una mujer negra, con ropas rojas, ataviada de joyas divinas. Es el prototipo de lo que va a ser la diosa Kali más tarde. La diosa Kali, la asesina de los miedos, la asesina de las sombras, pero también vinculada a la muerte. Y es curioso porque esta diosa, en esta historia, nace de la ira, pero ella no se enfada a lo largo de la historia ni una sola vez. No pierde, digamos, los papeles ni una sola vez. Y cuando nace y le ordenan matar, porque es la primera orden que le da Brahma, ahora que te he creado, mata, porque tu obrar es justo y te necesitamos aquí, porque somos muchos, la diosa Mrityu se echa a llorar. Y muestra muchísima compasión por todas las criaturas a las que le están ordenando matar, y además tiene miedo de que la odiemos. Dice, pero si yo empiezo a matar a la gente y a las criaturas, los supervivientes me van a odiar. Me estás condenando a la soledad, le va a decir esta diosa. ¿Quién me va a querer si yo hago esto que tú me pides? Y efectivamente, de esa tristeza sale un llanto que es mágico, porque las lágrimas de la diosa de la muerte pues, son mágicas. La diosa Mrityu se va a convertir en asceta,
va a hacer yoga de alguna manera, va a hacer todo tipo de penitencias para intentar aplazar la orden de Brahma y hacerle cambiar de opinión, pero no lo va a conseguir. ¿Y qué va a hacer Brahma? Le va a robar las lágrimas, porque ella no deja que las lágrimas caigan al suelo. Ahí hay una traducción. Yo he traducido esta historia, la he tratado en un texto, ¿no? Y aquí solo os traigo un pedazo que es muy importante, esta pequeña frase, ¿no? Dice, ella, con una gran riada de lágrimas, se quedó meditando y las contuvo con las manos. ¿Y por qué no deja que sus lágrimas caigan al suelo? Porque os decía, son mágicas. Si las deja caer, la tierra se marchita. Entonces ella las retiene, pero Brahma se las va a robar. Y con esas lágrimas, ¿qué va a hacer Brahma? Las va a convertir en enfermedades. Entonces la diosa de la muerte, a través de su llanto, por no querer matar, pues sus enfermedades, sus lágrimas, se van convirtiendo pues, en todos los achaques que, llegado el momento, nos quitan la vida y nos quitan el prana, ¿no? Entonces nuestras enfermedades se conciben, según esta historia, como las lágrimas de la diosa de la muerte. Espero que veáis ya que estamos en otro horizonte, en otra relación con la muerte muy diferente al de un caballero intransigente, prepotente, ¿no? que estaba muy convencido de que su tarea era lo justo. A ella la tienen que convencer, a Mrityu, de que necesitan su acción, ¿no? De que no está incumpliendo o incurriendo en una injusticia. Normalmente, esto es una excepción, normalmente los dioses de la muerte en la mitología india, Mrityu, Yama, Kala, el dios del tiempo, no lloran, no tienen esta personalidad, ¿no? Por ejemplo, en el Skanda Purana, Kala, o mejor dicho, Yama, que es el regente del inframundo, llora cuando no le dejan matar, porque intenta matar a devotos del dios Vishnu o del dios Shiva también, y cuando no lo consigue, porque están protegidos por estos dioses, a esos devotos no los puede matar, no los puede alcanzar Yama, ahí es cuando Yama se echa a llorar y los dioses lo tienen que consolar, diciéndole, no te preocupes que ya vendrán tiempos mejores para ti, ¿no? Ahora mismo pues a nuestros devotos no los puedes tocar, ¿no? Entonces, normalmente esta historia de Mrityu, de llorar por no querer matar, es una singularidad, es una particularidad en la mitología india. Pero en el Skanda Purana, en este mismo Purana, tenemos otra historia que también nos habla de esta comprensión, ¿no? hacia el tiempo, ¿no? El tiempo, por una parte, el tiempo que nos mata, pero el tiempo también muere, ¿no? El tiempo está representado por Kala, el dios Kala, que a veces se lo confunde con el dios Yama, con el dios de la muerte. A veces son uno solo. En esta historia aparecen como dos compañeros de batalla, son dos diferentes, y quieren ir a por un devoto de Shiva. Y sobre todo Kala, el dios del tiempo, es muy impaciente en las historias mitológicas de India, ¿no? Es un dios del tiempo que siempre tiene mucha prisa. Entonces quiere arrebatar la vida del devoto de Shiva antes de tiempo. Y le dice a Yama, que es al que le corresponde esta tarea, al dios de la muerte, oye, ve y mátalo. Y entonces Yama no se atreve y Kala lo va a hacer él solo. Y cuando va por él, Shiva le sale al paso y lo calcina y lo mata al tiempo, mata a Kala. Cuando este devoto, que se llama Shveta, sale de su meditación y ve aquello, le dice a Shiva, oye, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Dice, he matado al tiempo porque venía por ti. Y en un giro de los acontecimientos, cuando en realidad esta situación, como veréis, le beneficiaba a Shveta, porque lo han librado de la muerte, en un giro de los acontecimientos, Shveta de repente dice, hombre, ¿pero qué has hecho, Shiva? El tiempo que viene a por nosotros también es nuestro protector. ¿Cómo voy a vivir yo sin el tiempo? Y entonces le dice a Shiva, resucita inmediatamente a Kala, resucita el tiempo. Entonces, esta historia es también una apología de cómo el tiempo que nos devora es también pues algo que debemos proteger, algo que debemos cuidar, una relación con el pasar del tiempo, que no es simplemente como una estrategia de tierra quemada, no simplemente nos devora, también nos enriquece el paso del tiempo, ¿no? Entonces, Shveta va a decir aquí, Kala es el destructor de lo móvil, de lo inmóvil, pero es también un protector, ¿no? Sin el tiempo nada podría existir. Y, como se lo pide a Shiva, Shiva resucita a Kala, ¿no? Entonces, el tiempo mata, el tiempo muere y el tiempo también se lo resucita en esta historia. Bien. Bueno, esta idea de que el meditador de Shiva o el devoto de Vishnu vence a la muerte tiene que ver con el yoga, claro. Los yogas en India, los miles
de años de historia que tienen los yogas en India, tienen una relación bestial, brutal con la muerte. Tenemos yogas de todos los tipos en este aspecto. Yogas que sirven para bien morir, para acceder a determinados planos, la muerte, ayudarnos a transitar la muerte hacia ciertas direcciones y no hacia otras. Tenemos yogas para evitar renacer, es decir, este círculo de nacer, vivir, morir, volver a nacer, este retorno, evitarlo y entonces cortarlo de pleno. Tenemos yogas para ser inmortales en este mismo cuerpo, hacer de nuestro cuerpo un cuerpo perfecto y vivir para siempre. Respecto a la muerte hay toda una variedad de yogas y de tradiciones, pero el yoga es sobre todo uncir la muerte, es decir, uncir sus riendas, domesticar la muerte. Eso es lo básico, yo me atrevo a decir, de todos los yogas. Los renunciantes, los tántricos, casi de cualquier época. Todos los yogas tienen como núcleo fundamental una relación con la muerte que es parte de la habilidad yógica. Entonces esto va a estar muy presente en el Mahabharata, el yoga para transitar la muerte. ¿Cuántos personajes en el Mahabharata, que os decía antes que es una obra muy extensa, no usan el yoga para morir, para bien morir, para dirigirse pues, a planos solares, en el momento del trance, del tránsito, pues entre ellos Krishna. Krishna, que os sonará por el diálogo de la Bhagavad Gita, el diálogo que mantiene con Arjuna. La Gita son 18 capítulos del Mahabharata. Krishna, cuando lo disparan con una flecha, perdonad el spoiler, pero Krishna muere al final del Mahabharata. Cuando le dan con una flecha a un cazador, no muere de cualquier manera tirado en el campo. Dice, ahora voy a usar mi yoga. El yoga tiene elementos mágicos desde siempre. Esto es una fórmula mágica, el yoga, para ir, como decía antes, hacia ciertos caminos y no hacia otros. El yoga de Shuka, que es maravillosa esta historia, y estos yogas mágicos, este yoga para bien morir, lo trata Óscar Figueroa en la UNAM en México. Si os podéis hacer con este texto, que está online, totalmente disponible, esta historia es maravillosa y os recomiendo este texto de Óscar. ¿En qué consiste el yoga perfecto de Shuka? Bueno, pues Shuka, cuando finalmente alcanza la liberación, se funde con el sol. Se funde con el sol a través del yoga, por supuesto, vuela hacia el sol. Y su padre, que queda muy consternado, a su padre lo van a consolar, le van a decir, podrás volver a reunirte con tu hijo. ¿Dónde? En la sombra. ¿Por qué? Porque Shuka, al haberse fundido con el sol, vuelve todos los días con sus rayos. Entonces, si el padre se pone a la sombra, ve los rayos y eso es su hijo. Entonces, es una historia hermosa porque es un yoga de renuncia, porque Shuka se va del mundo, renuncia, pero vuelve, porque se ha fundido en el sol. Entonces, es un yoga de irse, de renunciar, pero también de inmanencia, de volver al mundo, ¿no? A través de los rayos solares. Todos estos personajes, que bueno, son personajes importantes en el Mahabharata, ya sea en el fragor de la batalla, cuando son heridos y no pueden seguir peleando, ya sea en determinadas circunstancias, dicen, bueno, pues ahora uso el yoga y me voy por la puerta grande, ¿no? Entonces, son directrices, el yoga que conocen, pues son directrices para tomar ciertas rutas y morir de determinada manera. Es yoga para transitar la muerte. Bueno, aquí nada, un breve paréntesis. Esto no solo está en la literatura. De hecho, ya lo decía Óscar Figueroa, en el Mahabharata hay indicios de que muchas de las ficciones que se cuentan en realidad están tomadas de sucesos reales, ¿no? En localizaciones, montañas, sitios de peregrinaje que luego se han podido ratificar a nivel histórico. Lo mismo pasa con la muerte yógica. El suicidio yógico forma parte de muchísimos yogas, sobre todo tántricos, también el Hatha Yoga, Utkranti, el poder a través de los alientos vitales, en eso consiste el Hatha Yoga medieval, los yogas tántricos. Es el dominio no de la postura física, como hoy se cree, eso es mucho más tardío, sino de los alientos vitales, el manejo de los alientos del cuerpo. Una vez el yogi los maneja, puede hacer no solo que suban a la cabeza, hacia el néctar de la inmortalidad, donde uno alcanza la liberación, sino llevarlos fuera del cuerpo a través de la coronilla. Entonces el cuerpo del yogi, sus alientos, el alma o el atman, se va, Utkranti. Este es el suicidio yógico, que por supuesto hay que saber hacerlo. Es una técnica muy compleja. Y en textos como el Malini Vijaya, que es un texto tántrico, se nos detalla cómo se hace esto.
Obviamente con esto no quiero decir que todos los yogas tuviesen como meta Utkranti o el suicidio, no. Simplemente que en determinadas circunstancias el yogi, por defecto, tiene dominio sobre la muerte. Un yogi que no sabe dominar la muerte o reconducir su muerte o su tránsito, no tiene dominio sobre el yoga, ya sea tántrico, ya sea del Mahabharata, etc., ¿no? Bien, ahora, os decía, yogas para no abandonar el cuerpo, sino convertirlo en inmortal. Entonces, devenir inmortal tal y como estamos ahora, ¿no? Hacer que nuestro cuerpo sea perfecto y vivir todo lo que queramos, o al menos, si no la inmortalidad, sí una longevidad extrema. Bueno, esto es la base de los Hatha Yogas. De los Hatha Yogas aquí tenéis Amrita Siddhi, que es un texto del siglo XI, se llama El logro de la inmortalidad, enseña una serie de técnicas que más tarde van a ser llamadas Hatha Yoga. Es un yoga basado en el prana, de nuevo, no en la postura física, sino en el manejo de los alientos vitales, y un poco, pues, os traje aquí James Mallinson, que es el que ha traducido este texto, lo que comenta sobre los poderes que desarrolla el practicante, ¿no? Dice, omnisciente, su oído, su vista, su dicha, su conocimiento no tienen límites, ¿no? Está dotado de todos los poderes. Se les llama Siddha Yogis, seres perfeccionados, seres perfectos, y pueden permanecer así durante cientos de miles de años. El Amrita Siddhi nos presenta un yoga de 4 etapas. Cuanto más progresa el yogi en esas etapas, más repercuten los signos, las consecuencias en su físico. De repente es inmune a las enfermedades, en la siguiente etapa el paso del tiempo no deja marca en el cuerpo, la salud, etc. Es decir, el cuerpo se va fortaleciendo a medida que progresa el yogi hasta llegar a ser un siddha, un ser perfecto, en un cuerpo inmortal. Bueno, y este es el yoga también que practica Bushunda. Ahí tenéis, este es el yogi más longevo del mundo, según el yoga vashista. Es un cuervo, no es un ser humano, y se llama Bushunda. Bushunda también practica el yoga del prana. Y según esta historia del yoga vashista, el yoga vashista es un popurrí de muchas historias. Su base filosófica es el no dualismo. Su finalidad es poner, digamos, en jaque todas las creencias que tenemos respecto a qué es real, qué no es real, qué es permanente, qué es efímero. Es un idealismo subjetivo muy grande, ¿no? Donde se dice que, bueno, Vashista está instruyendo a Rama, su discípulo, y le va a decir que Rama comienza esta obra muy seguro de que ha nacido, de que está ahí hablando con Vashista, y Vashista le va a explicar rápidamente que esa seguridad está sobre un castillo en el aire, que en realidad no han nacido, no están allí, y todo esto está ocurriendo en un espacio de la conciencia que se llama Chit Akasha, que es como un proyector de películas. Entonces, que él tiene todas las narrativas de las películas, que él se monta, narrativas biográficas, pero que en realidad nada de eso tiene estatus ontológico tangible, eso son fabulaciones, en parte motivadas por samskaras, una serie de huellas, de karmas. Sería una conversación larga. Pero no es una obra de una sola tradición, tiene 1000 tradiciones. Estas historias tienen muchas tradiciones en el yoga vashista. Y una de ellas, en el yoga de Bushunda, es una clara reivindicación del Hatha Yoga y de los yogas tántricos. Y hay una revalorización del cuerpo, ¿no? Porque el cuervo es un pájaro de mal agüero en India, es el mensajero del dios Yama, de la muerte, no está bien considerado. Entonces, ¿por qué poner a un cuervo como símbolo de sabiduría, inmortalidad, como el yogi más extraordinario? ¿Un cuervo? Bueno, lo que quieren los autores, o los que querían los autores de esta historia, era resolver 2 estigmas. El primero, el estigma hacia los cuervos. Y el segundo, toman el cuervo como un símbolo del cuerpo biológico, de todos nuestros cuerpos. Porque los yogas que predican la renuncia, renuncian al cuerpo como una enfermedad. El cuerpo es lo que hay que dejar atrás. Mientras que con Bushunda, como el cuervo inmortal, se nos está diciendo, no, el cuerpo, ese cuervo para nosotros, o para las tradiciones yógicas, hay que valorarlo. Porque Bushunda no puede prescindir de su cuerpo, no puede separar la mente de su cuerpo. Bushunda es inmortal y ha dominado el yoga del prana, encarnado en cuervo. Y es un cuervo que está posado en la rama del árbol kalpa, que es como decir que él está posado en la rama del árbol del tiempo, en el monte Meru, y él ve pasar todos los eones
de tiempo. Cada vez que se disuelve un ciclo cósmico, lo que hace Buxunda es fusionarse con el espacio cósmico, entra en un sueño profundo, se oculta en el espacio y cuando un nuevo ciclo cósmico vuelve a crearse, vuelve a encontrar este árbol en el monte Meru y vuelve a posarse sobre la misma rama y desde ahí nos contempla a todos, ¿no? Y en esta historia es muy hermosa porque Baxista, el sabio Baxista, va a verlo por primera vez, pero Buxunda se alegra de volver a verlo. Entonces Baxista dice, ¿cómo volver a verme? Dice, no, si yo he conocido a 8000 Baxistas, porque cada vez que hay un nuevo eón cósmico tú vienes a verme y siempre te sorprendes como si fuera la primera vez, ¿no? Claro, Baxista está practicando un tipo de yoga que se llama el yoga del conocimiento. Él es un sabio, practica Jnana Yoga, pero Buxunda está practicando el yoga del prana. Entonces, Buxunda no solo está liberado, Buxunda es inmortal, cosa que Baxista no. Entonces, por eso vuelve a nacer, no se acuerda, mientras que Buxunda está ahí en la rama del árbol. Habría que, bueno, os comento aquí, este yoga del prana de Buxunda lo ha tratado Tim Alsina, aunque su texto no está traducido al español, está en inglés, y él pues, nos muestra que Buxunda está representando aquí a los Hatha Yogis, con ese cuerpo inmortal, solo que esta vez en el símbolo de un cuervo. Con la búsqueda de la inmortalidad, la consecución a través del equilibrio del prana. Se nos da una explicación muy minuciosa en esta historia de cómo Buxunda llega a esta inmortalidad a través del vínculo entre dos pranas, etc. Bueno, en todo caso, que este yoga del prana de Buxunda, esta inmortalidad suya, al final redunda en que a Buxunda le importa todo un pimiento, con perdón. Es decir, Buxunda está en una posición donde todo le da igual. Le da igual vivir para siempre, le da igual morir mañana, él ríe con los que ríen, llora con los que lloran, le da todo igual, su cuerpo, la rama del árbol. Cuando leemos esta historia nos puede parecer fría, pero en realidad es muy entrañable. O sea, al final, pues lo que nos viene a decir es que cuando eres sabio, estás liberado, eres inmortal, muchas de las cosas a las que los demás le dan importancia, pues Buxunda no se las da, ¿no? Bueno, brevemente, ya terminando, hablaros también de esta idea de las contraseñas de la muerte, ¿no? Que están en las Upanishads. Aquí tenéis, bueno, os pongo esta obra que está editada por Juan, traducida en parte también por él, por otros sanscritistas, entre ellos Óscar Figueroa. Y estas contraseñas de la muerte pues son interesantes porque se nos dice que al morir, nos dice, por ejemplo, la Jaiminija Upanishad, la Kaushitaki, nos dicen que cuando morimos hay que pasar un test, hay que pasar una prueba para alcanzar ciertos planos, ¿no? La pregunta es, ¿quién eres tú? Y hay que tener cuidado con qué respondemos. Porque dice, por ejemplo, la Jaiminija Upanishad, si tú llegas a por ejemplo, en la Jaiminija es Prayapati, el portero. Tú vas al sol y hay un portero, está Prayapati y te dice, bueno, ¿quién eres tú? Entonces tú le dices, no, soy fulanita de tal y tengo tantos títulos y he hecho todo esto y tengo tanta fortuna, lo que sea. Pues lo que te dice la historia es que regresas, obviamente, no puedes pasar, regresas a la vida, vuelves a encarnar. Cuidado con las contraseñas fragmentarias, ¿no? No, la contraseña tiene que ser una autoidentificación, tiene que dar signos de sabiduría. Y normalmente la pregunta, ¿quién eres tú?, es, yo soy tú, ¿no? ¿Quién eres tú? Lo que tú eres, yo soy. Esta suele ser la contraseña. Lo digo por si la queréis apuntar. No vaya a ser que caigamos en suelo indio al morir, porque también hay suelo griego. Bueno, si vamos a la luna, como nos dice Kaushitaki, la Kaushitaki Upanishad nos da un modelo mucho más democrático de muerte. Aquí vamos todos a la luna, ya no ciertas almas seleccionadas, todos vamos a la luna. Cuando la luna está creciendo, está recogiendo nuestros cuerpos, bueno, el cuerpo de los muertos. Cuando la luna decrece, está liberándolos en sus respectivas direcciones. Y también es el mismo test, ¿quién eres tú? Y hay que decir, lo que tú eres, yo soy, pero creo que es en esta Upanishad donde hay un doble test, por si acaso, ¿no? Entonces nos dicen, ¿quién es tú? ¿No? Y dice, yo soy tú. Y dice Brahman, ya, pero ¿quién soy yo? Elabora. Y entonces ahí hay que contestar, Satyan, tú eres lo real, tú eres la verdad. Son contraseñas que no solamente son indias, podemos caer en suelo griego. Y ahí tenemos la tablilla de Petelia de los órficos, donde se nos describe como cuando al morir llegamos al Hades, vamos a encontrar un ciprés blanco y al lado va a haber una fuente. Y vamos a estar sedientos y vamos a querer beber, pero la tablilla nos dice, esa fuente no la toquéis. Tenéis que caminar hasta el lago de la memoria, Nemosine. Pero el agua de ese lago está guardada, está protegida
por unos guardias que os van a preguntar, ¿y quién eres tú? Y ahí hay que dar otra contraseña, no vale esta. No, ahí hay que decir, yo soy hija de la tierra y del cielo estrellado, pero mi raza es celeste. Y ahí te dejarán beber, ¿no? Esto se nos describe en las tablillas de Petelia. Son contraseñas de la muerte, ¿no? que conviene saber, me parece. Bueno, ya he terminado, simplemente una alusión muy rápida a Sthembarana Sati, el mindfulness de la muerte, que es una reflexión con la que yo siempre me quedé estudiando los sermones, el tiempo que estuve estudiando el Canon Pali. Y es la idea de prestar atención a en qué estado nos encontraría la muerte si nos sobreviniese esta noche. ¿No? Esto se lo pregunta Buda a sus discípulos. Pensad esto. Si viniera ya, ¿en qué estado te encontraría? ¿Qué porquería se llevaría sin resolver? ¿No? ¿Qué miedos, qué sentimientos, qué envidias, bueno, y también qué alegrías y qué cosas superadas y qué paz se encontraría, ¿no? Obviamente esto está dentro de la idea budista de qué significa para los budistas un obstáculo, ¿no? Por ejemplo, veis ahí en la pregunta, ¿tengo alguna cualidad que podría convertirse en un obstáculo si muero esta noche? Bueno, para explicar qué es un obstáculo a qué se refiere Buda, pues habría que entender cosas del budismo. Pero creo que esto nos sirve de manera más general a todos, ¿no? Preguntarnos en qué estado me encontraría la muerte. Y obviamente no estamos hablando de si nos pilla con la hipoteca pagada o no, ¿no? Sino de algo mucho más, en esa relación de fondo con la muerte de la que hablaba al principio, esa en la que es privada y solo uno la sabe, ¿no? Bueno, no sé por qué esto está así. Bueno, perdonad que está un poco accidentada esta diapositiva. Simplemente recordar que en la Bhagavad Gita la idea de cómo nos encuentra la muerte, es decir, qué estado mental tenemos al fallecer, es importante. Se dice, ¿no?, en el capítulo 8 de la Gita, le dice Krishna a Arjuna, quien en la hora final muere tras abandonar el cuerpo pensando solo en mí, llega a mí, ¿no? ¿Qué atmósfera mental tienes al morir? Si tu intelecto y tu corazón está puesto en mí, a mí vendrás. Eso es lo que dice Krishna. Pero claro, aquí vienen varias preguntas. La primera es, ¿significa esto que en qué estás pensando justo en el lecho de muerte, en los últimos momentos? ¿O a qué se está refiriendo Krishna con esto? Y esto es Abhinavagupta quien se lo va a preguntar. Abhinavagupta, comentando la Gita, este pasaje va a decir, ¿pero a qué se refiere Krishna con recordarlo en el momento de la muerte? Bueno, y efectivamente Abhinavagupta va a responder que esa memoria no es la memoria que tenemos o cómo recordamos algo puntual justo en el lecho de muerte o antes de que los últimos momentos. No, es la memoria que hemos cultivado a lo largo de toda la vida, es una memoria sanskárica, subconsciente. ¿A qué le has dado peso con tu mente? ¿Qué has cultivado durante toda la vida? Esa memoria es la que te va a conducir al tránsito cuando mueras. Si no has pensado, por ejemplo, me pongo un horizonte católico, si no has pensado nunca en Dios, no, pues en el momento de la muerte, según esto, podrías rezar Ave Marías, que no es esa memoria la que va a trascender, ¿no? Sino es la relación de fondo que tú has cultivado, es la memoria sanskárica. Entonces va a decir Abhinavagupta, toma el camino de la memoria al morir, Smriti Pata, porque si no te irás por Samsara Pata, el camino de Samsara. Entonces es tu memoria la que te va a salvar, la memoria no es nada más que exhibir o mostrar a qué le has ido dando energía y atención. Esa memoria es la que te va a llevar por un lado o por otro. Bueno, creo que con esto ya voy a terminar. Son las 7. Recordar simplemente estos versos de la Isha, donde también se le pide a la mente que recuerde lo que ha hecho, que recuerde. Una estrofa que es bastante, por momentos, un poco críptica, aun krato smara kritam, smara krato, smara kritam. Se recita a veces en el momento de la muerte, ¿no? Y es también una indicación de que tenemos que ir por el camino de la memoria, ¿no? Y que es importante la atmósfera que hayamos cultivado en nuestros últimos momentos, eso se va a manifestar. Bueno, muchas cosas de las que he hablado pues las encontráis en textos online, que son artículos que están totalmente disponibles para descarga. Comentaros que hemos creado pues, una sociedad de yoga y filosofía el año pasado, varios académicos en Hispanoamérica, en España, también en Estados Unidos. Y bueno, pues desde aquí, o sea, desde la sociedad también estamos colaborando con jornadas como esta para acercar el yoga y la filosofía.
hay en todas estas historias. Es impresionante, es inagotable. Borges decía que la India lo ha pensado todo, pero es que es... Yo tengo un amigo que cree que lo han copiado todos los griegos, pero bueno. Pero es un tesoro inagotable. Y bueno, las dos cosas que se me han ocurrido, que quería decir, digo, que no se me olvide, hay un mito puránico donde, no me acuerdo quién le dice a quién, están Vishnu y Shiva, y uno le dice al otro, pero no, está Vishnu y Brahma o Shiva y Brahma, y le dice, bueno, pero ¿qué desastre de universo has creado? O sea, aquí hay sufrimiento, hay muerte, hay dolor, hay miseria, Y entonces se carga el universo que ha creado Brahma y entonces hace un universo de seres perfectos. ¿Vale? Y entonces ya lo ha hecho, todos los seres están despiertos, todos son perfectos. ¿Y qué pasa con ese universo? Que es un universo estático, donde nada se mueve, donde no hay transformación, donde no hay evolución, donde no hay nada. Es una piedra, es un mármol. ¿Vale? Entonces, un poco mi lectura de esta fábula es que la muerte es necesaria. Por eso yo creo que desde una perspectiva budista o incluso desde el Vedanta, todos estos hatha yogis que conocen los 1000 trucos para burlar a la muerte, que es lo que hacen los brujos y los chamanes, al final dices, bueno, pues es que la muerte hace falta. Es que para que un niño tenga esa espontaneidad y esa frescura, para que ese brote de hierba nazca, pues tiene que haber muerte. Si no hubiera muerte, toda esa frescura, toda esa alegría, toda esa inocencia del niño no existiría. Entonces, yo siempre he visto como un poco infantiles, que siempre ha habido, porque las soluciones a la muerte siempre han vendido y han tenido sus adeptos, todos estos que tratan de burlar la muerte con sus grandes prácticas pránicas y yógicas, bueno, pues he visto siempre cierto infantilismo, ¿no? Cierta no aceptación de la naturaleza de Prakriti, de la naturaleza, del cosmos, que es, las cosas nacen y mueren, y tienen que morir para que puedan volver a nacer, ¿no? Y para que pueda haber esa frescura y esa alegría de la vida. Bueno, y hablando de esto, Valerio, bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas, no quiero acaparar porque este es el momento en el que podríamos compartir. Pues comento brevemente que más que hablar del infantilismo de los hatha yogis, que a través del autoconocimiento, de la autopráctica buscan ese cuerpo inmortal, nosotros en Occidente tenemos ahora la gran ola transhumanista, que mediante tecnología nos venden una solución de perfección, de modificarse a uno mismo científicamente, genéticamente, nos venden además que es moralmente deseable, es decir, que es un deber moral, buscar la mayor longevidad posible, etc. Y tenemos a los Rolling Stones, que se cambian la sangre con esos aparatos carísimos, ¿no? Pero bueno, forma parte de una versión más de ese infantilismo, de ese no aceptar. Pero yo prefiero el de los hatha yogis. Claro, es más bonito. Más bonito, sí. Sí, en la presentación me ha parecido entender que el primer conferenciante iba, tras presentar las dos versiones, la budista y la vedanta, iba a contar cuál era la suya, con cuál te quedabas. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que hay un relato de Borges, ¿no?, que es fabuloso, que se llama La nadería de la personalidad. No sé si lo habéis leído. Si no lo habéis leído, buscarlo, está en internet. Que es una presunción que se perpetúa por el engreimiento. Bueno, es muy divertido el relato. Vamos a ver, la personalidad es un juego, ¿no? Y la personalidad, Jung decía, bueno, la vida consiste, la primera parte de la vida, los primeros 40 años, en hacerse una personalidad, porque si eres un ego débil o un ego dependiente, esos egos son tóxicos, o sea, hay que hacerse una personalidad y luego hay que desmontarla, ¿no? En nuestra sociedad de ahora no se desmonta hasta los 80, pero lo ideal sería de 0 a 40 hacerte una personalidad y de 40 a 80 desmontarla para preparar la salida, para ir recogiendo un poco los bártulos. Yo sospecho que por supuesto el individuo no se conserva, o sea, y tiene que ver con estos méritos, el catedrático, el aventurero, el inventor, o sea, la personalidad no se conserva. Pero hay
Y eso tiene que ver con lo que ha dicho Raquel de esa memoria, porque es este relato de que cuando mueres ves toda tu vida, ¿no? Ese pensamiento, digamos, en lo divino o en el Atman, o como lo queramos llamar, es al final el resumen de tu vida, ¿no? Es decir, el resumen en el sentido inglés de la palabra resume, ¿no? O sea, ahí está la síntesis de tu vida. Entonces, yo creo que el individuo no se conserva, que tenemos que empezar a concienciarnos de que nuestras manías, nuestra personalidad, nuestras inclinaciones, eso se va a quedar en el filtro, pero en cierto sentido ese individuo ha podido participar o no de algo que es eterno, que es la conciencia original, que es el Atman, ¿no? Y eso perdurará. Hay una lectura de Aristóteles que yo hice en Historia de la Imaginación, que no se ha hecho, pero que sí que la hacen los ortodoxos, porque Aristóteles dice, bueno, el alma perece, el alma es mortal, pero hay una parte del alma, que no es una parte en realidad, es una especie de función del alma que es inmortal, que es el nous. El nous, los ortodoxos, yo una vez di una conferencia en Jordania y salió un sacerdote ortodoxo y dijo, no, nosotros nous lo traducimos como conciencia. Es decir, toda la tradición árabe, y yo creo que eso ha generado mucha confusión, ha traducido nous como entendimiento, como inteligencia, ¿no? Y la inteligencia y el entendimiento es el logos, que es lo narrativo, es lo racional. El nous es otra cosa. Y Aristóteles dice, el nous, en la interpretación ortodoxa, es la conciencia. Entonces, el alma racional, el logos, nosotros podemos participar del nous. Y el nous es inmortal. Que es eso que no va a morir, que le dice Krishna a Arjuna el momento antes de la batalla. Pero no tu personalidad, sino esa conciencia original, que es lo que somos, que eso es un poco la gran enseñanza del Vedanta. Eso es lo que somos, lo otro es ruido por encima de esa conciencia, que somos, ¿no? Así que, claro, es difícil de asumir, sobre todo en una sociedad individualista y en una civilización individualista como la judeocristiana, que es esencialmente y tardocapitalista, podéis añadir todos, pero es una civilización individualista. No sé si he contestado un poco. Sí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que nos han contado tantas cosas fascinantes. Yo, una cosa que me quedó que Juan ha comentado, que es lo que me quería preguntar concretamente, es la relación entre, cuando se habla del emanacionismo de Plotino como relacionado con todas estas tradiciones orientales. Y es un tema que a mí me fascina mucho, sobre todo esa parte barrera que hay entre Oriente y Occidente, que resulta que es la historia de la filosofía convencional, digamos, pero cuando te pones a investigar un poquito, pues te sale que hay muchas conexiones, sobre todo a través de Alejandría, donde el segundo Ptolomeo mandó emisarios al Congreso budista, donde Pirro se impregnó en sus viajes con Alejandro hasta los pies del Himalaya, todo ese escepticismo pirrónico, y bueno, que quizás en todas estas ideas de Plotino, el emanacionismo, el nous, todo esto, hay mucho más budismo de lo que la filosofía convencional nos ha contado. De hecho, pues hace unos años apareció un Buda de 6 metros en Egipto. Los terapeutas que estudian filo de Alejandría parece ser que están muy impregnados de teorías budistas. Entonces, ¿qué me podéis decir sobre esto y quién ha estudiado eso? Porque son cosas que yo voy pillando un poco por aquí y por allá. Bueno, yo voy a dar dos ejemplos o dos. Plotino va acompañando a un emperador y se trae un poco la filosofía Samkhya y toda su filosofía de las emanaciones. Puede leerse en clave Samkhya. Hay un pensador alemán que se llama Richard Garbe, que ha trabajado este tema. Richard Garbe, ¿vale? Sus libros están en alemán y en inglés, no están traducidos. Y bueno, nosotros tenemos un estudioso que se llama Fernando Wolf, que está en Málaga, es un catedrático de la Universidad de Málaga, que tiene un libro donde él trata de mostrar cómo el editor del Mahabharata, al menos del libro cuarto del Mahabharata, ha leído la Ilíada, porque hay un episodio como muy parecido, que hay un travesti, que uno de los héroes se enamora del travesti y tal. Entonces ahí hay un paralelismo interesante. Con Alejandro fueron filósofos, yo creo que no se entendieron, si no nos entendemos ahora, pues que hemos estudiado las lenguas y qué tal,
pues yo creo que no se entendieron. Ha habido contacto continuo, hay un libro que se llama A orillas del tiempo, de Fernando Woolf, sobre esas conexiones, incluso con China, ¿no? Mediterráneo, India, China. Para mí es un terreno con un interés muy relativo, ¿no? Porque digamos que en esos mundos pues uno encuentra un poco lo que quiere y no hay suficiente evidencia nunca, entonces uno, pues si uno quiere, digamos, mostrar que los indios copiaron a los griegos, pues lo puede mostrar y al revés también, es decir, que para mí no tiene mucho interés. Pero bueno, sí que tiene interés como las filosofías muchas veces apuntan en la misma dirección y no tiene que ser necesario un contacto histórico, sino que muchas veces los seres humanos, pues, digamos, llegamos a conclusiones parecidas. Bueno, por favor, deletrear el apellido de Fernando. Fernando Woolf, W-U-L-F-F. Pues añadir nada, un matiz, el matiz de otro autor que ha investigado esto, que por lo que preguntas, su obra no está traducida al español, se llama Thomas McKeeverly, Thomas McKeeverly lo conoces, es la formación del pensamiento antiguo, y sobre todo él investiga esa relación del neoplatonismo que mencionabas de Plotino desde los seguidores de Plotino, desde Hamlet con la teurgia, todos los rituales teúrgicos, cómo, por ejemplo, se relacionan con el tantrismo ritual, el primer tantrismo ritual, y él, bueno, defiende que tiene que haber alguna conexión. Él aporta algún dato arqueológico, pero claramente él solo se basa en los textos, filología, filosofía, ¿no? Como dice Juan, es un terreno de arenas movedizas, porque presentas algo en una ponencia y en un congreso y hay una contraponencia siempre a la tuya que muestra justo lo contrario y así andamos, ¿no? Pues si os parece. Emilio. ¿Es para que pregunte o para que despide el actor? Lo que quieras, lo que quieras. ¿Quieren hacer una pregunta? A mí me gustaría saber cuál es la figura de los ancestros en estas dos corrientes, porque parece que muchas veces al final, a la hora de dar la contraseña y dar ese paso al otro lado, lo que muchas personas hacen es nombrar a su padre, a su madre, a algún ser querido, y es como la cerradura, la llave que abre la puerta para dar el paso, ¿no? Muchos estudios como después de eso se van con paz, se van con calma, un poco cuál es esa representación dentro de estas dos corrientes de lo que es nacer en una familia, ¿no? Con unos ancestros. Bueno, en las Upanishads, por ejemplo, de Chandogya, se nos habla de dos caminos tras la muerte: el camino de los ancestros, de los padres, y el camino de los dioses. Obviamente, quien toma el camino de los ancestros puede pasar una estancia de diferentes planos, acorde a los méritos, a sus acciones en la vida, pero después siempre va a volver a encarnar. Mientras que quien toma el camino de los dioses ya no regresa, es el camino óptimo, digamos, el que lo toma solo únicamente quien ha renunciado a la vida y demás. Entonces, sí, el camino de los ancestros es un camino provisorio que te hace volver. Al final, de lo que se trata en estas ascetologías o en estas epistemologías ascéticas es que te des cuenta que no puedes apegarte tampoco al apellido, a la familia y demás. En las contraseñas que os mencionaba, si te preguntan quién eres tú y mencionas tu linaje familiar, vas de vuelta. Tienes que volver a intentarlo. Tú tienes que decir que eres hijo del cielo. No, eres hijo de las estrellas. Es el suelo griego. Sí, de todos. No. Bueno, sabéis que la materia orgánica que nos constituye viene de las estrellas, ¿no? Se cocinó en los interiores estelares. O sea que... Bueno, pues muchas gracias. Hay otro ahí. Muy buenas, gracias por la conferencia. Yo quería preguntar a Juan en particular que dentro de la exposición que ha hecho de los dos sistemas, el budista y el Vedanta, me ha parecido entender que entonces dentro del mundo budista la conciencia no desempeña un papel principal, cosa que en el Vedanta sí lo sería, digamos, que como la cúspide de la pirámide. Claro. Eso por un lado. Sí. Y luego, claro, relacionado con esto, la finalidad de la meditación en
en este contexto que se está explicando aquí, ¿cuál sería? Yo tengo entendido es que precisamente tener un conocimiento directo de esa conciencia que todo engloba. Sí. Sí, bueno, en el budismo la conciencia es uno de los skandhas, ¿vale? O sea, Vijnana, de hecho utiliza la palabra Vijnana, creo que es una palabra que utilizará Aurobindo en otro sentido, ¿no? Como algo superior a la jnana. Pero el budismo Mahayana llega a esta idea, yo hace poco estuve con el Lama Rinchen en Pedreguer, y entonces él dijo, bueno, es que claro, cada persona tiene dentro la mente de un Buda, pero oscurecida por su propia mente y su propio ego. Y claro, yo cuando oí que decía eso, digo, es que es lo mismo que dice el Vedanta. Es decir, lo que ellos llaman la mente de un Buda es el Atman del Vedanta, es la conciencia pura, ¿vale? Con lo cual ellos lo llaman de otra manera, lo llaman Tathagata Garbha, lo llaman, ¿vale? Pero es el embrión del Tathagata es el Buda, es decir, todos somos Budas en potencia. Cuando el budismo da ese paso, el budismo y el Vedanta se fusionan, metafísicamente hablando, ¿vale? Luego está la cuestión sociológica, de los monasterios, de la llegada de los musulmanes, tal, pero eso son cuestiones ya históricas y sociológicas, pero metafísicamente se hacen como hermanos, ¿no? Esto lo tenía muy claro Vivekananda o muchos filósofos o pensadores neohinduistas, ¿no? ¿Vale? Eso por un lado, ¿vale? Y por otro lado, la meditación, la finalidad de la meditación, ya sea meditación silente, o sea, sentada o soleada o paseando, es precisamente lo que ha dicho Raquel, ese resumen de la vida, ese recuerdo en el momento de la muerte. Es decir, si tú has estado en contacto con la conciencia a lo largo de tu vida continuamente y has tenido momentos para abstraerte y salir de tu propia mente y conectar con el Atman o con la conciencia pura, con la mente pura de un Buda, etcétera, toda esa práctica cotidiana, en el momento final aparecerá. Será el resumen de tu vida, será la síntesis de tu vida. Y eso hará que, porque claro, el mayor problema del momento final es el miedo. El ego siempre da un paso atrás, cuando ve que se va a disolver. Entonces, claro, en ese momento final hay gente que llega sin miedo. Esos son los que saben. Y esos son los que atraviesan con cierta limpieza, si es posible hacerlo, yo creo que sí, ese umbral que es la muerte. ¿Vale? Y lo pueden hacer porque precisamente se han estado preparando toda su vida. Bueno, esta idea de la filosofía es una preparación para la muerte. Han estado conectados, ¿no? Han estado, digamos, tratando de apartar el ego que ensombrece continuamente esa conciencia original que todos llevamos dentro, ¿no? Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por abordar con tanta profundidad un tema que en la vida cotidiana no solemos hablar de él, y lo habéis hecho tan bien que casi da ganas de morirse para ver si de verdad estabais en lo cierto.